Jóvenes, hoy el cigarro que hemos elegido es un cigarro nuevo que llegó, es un nuevo release de la marca Warp. Este cigarro se llama Las Relatos, lo cual creo que es un error de gramática en este cigarro, porque él quiso hacerlo entender como la historia o las historias. Entonces, en vez de ponerle los relatos, parece que entre su inglés gringo, su español gringo y el conocimiento latino de él, le puso Las Relatos. Es un cigarro que es la primera vez que Warp hace su lanzamiento. Viene en una caja donde trae esta presentación de 5. Aquí en Cigar Market lo tenemos de venta de manera individual, si usted le interesa. O sea que no solamente viene en el empaque de 5 cigarros. El origen del cigarro es un cigarro nicaragüense, fabricado por la gente de TAPSA, o sea, Aganor Salif, la gente de Eduardo Fernández en Nicaragua. La capa es una capa habano ecuatoriana y el capote es nicaragüense y el relleno es Corojo 99 con Criollo 98. Es un cigarro, por lo que he estado oliendo el cigarro, bueno, visualmente es un petit lancero, o sea que es un 6x38 y prácticamente, o sea, es el primer release que hace Warp de este producto. Se supone que va a ser de producción regular. Al cortarlo utilicé un cortador normal, un cortador recto de doble hoja. Le hice un corte amplio para con este corte tratar de lograr un mejor tiro del producto. Y algo que me llamó la atención es un olor que, aunque es un poco, vamos a decir que picante, como lo que mucha gente le diría que es, normalmente se llama un olor a especias como pepper, que viene siendo como un pimiento. La pimienta que me da es un poco dulce. Entonces, con lo que más lo relaciono es con un olor parecido como al jengibre. Es un olor, o sea, picante con dulce. Entonces, imagínense. Lo único que me recuerda es el jengibre. Vuelvo y repito, es un recuerdo. No es que yo digo que huele a jengibre el cigarro, ni que tiene un olor a jengibre, ni mucho menos. Así, el tiro en seco está un poquito ajustado, lo cual para un cigarro tan fino no es malo. Y vamos a arrancar con el encendido. Estamos tratando de ahora obtener las primeras impresiones del inicio para luego hacer un comentario cuando tengamos por lo menos una pulgada. Automáticamente el aroma que me llega es un aroma dulce de un cigarro que está muy bien fermentado y creo que con el tiempo apropiado de reposo. Bueno, señores, ya llevamos aproximadamente una pulgada. Voy a retirar la ceniza, porque como estamos fumando en un lugar cerrado, no tengo por qué estar conservando largas cenizas. Y mi impresión de la primera pulgada es el picante, o sea, la parte que tiene pimienta, un poco dulce, se siente en el labio, pero por el contacto directo con la capa. Y
tiene o sea, el cigarro en sí, el sabor que por lo menos despierta en mí son sabores dulces, como de un café, vamos a decir, como cuando uno se prepara un café dulzón. Yo normalmente no bebo café dulce, pero recuerdo que ese es el sabor que me recuerda al darle las bocanadas a este cigarro, y tiene un toque al final en la lengua de picor que es muy, muy nicaragüense. Bueno, ya llegamos a la mitad del cigarro. Les puedo explicar que el cigarro ahora mantuvo su dulzura en una parte, después como que entró un poquito, un sabor así como medio terroso, un poquito ya más a la hoja del tabaco en sí, y volvió cuando ya se estaba acercando a la mitad, volvió otra vez a endulzar de una manera muy agradable. O sea, ya me ha hecho varios cambios, lo cual a muchos fumadores le llama la atención el hecho de que el cigarro haga varios cambios. Muy bueno por ahora. Ya estamos aquí en la parte final del cigarro, ya estamos muy cerca del anillo. Vamos a retirar la ceniza para poder explicar. Normalmente yo finalizo el cigarro cuando ya el caliente del cigarro lo puedo sentir tanto en las manos como en la boca, y en el caso particular de los lanceros, que es una vítola que tiene sus particularidades, este es un petit lancero, denota calidad el hecho de que llegue hasta ahí cuando ahora empiezo a sentir un poco el caliente. El cigarro terminó haciéndome otro cambio, sobre todo en la parte retronasal, donde se sentía picante, pero al mismo tiempo muy agradable, no molestaba, y muchas personas remueven el anillo, muchos lo guardan, muchos lo botan. En este caso lo vamos a remover para ver simplemente si tiene algo. Ellos tomaron el detalle de ponerle el creador del producto, que es el dueño de la marca Warp, que es Kyle Jellis, y el producto de verdad muy bueno. Todavía se puede seguir fumando, el caliente no es molestoso, y es importante que usted tenga mucho cuidado con el tema del calor en el cigarro, porque es una de las cosas que sí puede afectar su salud, ese calentón, como le decimos normalmente, en la parte de la boca, que es muy sensible. El cigarro está muy bueno, recomendado, mantuvo su dulzura, tuvo cambios, tenía el pepper, o sea, la pimienta muy particular de Nicaragua, y sobre todo se siente mucho el rejuego que hace en el cigarro la capa Habano Ecuador. Es muy bueno, recomendado 100%. La gente de Warp a nivel de boutique siempre marcando tendencias. Lo que todavía no entiendo bien es el nombre de los relatos, que debe ser los relatos, pero fuera de la gramática está muy bueno.